Un fraternal saludo para todos aquellos hermanos en Cristo que están siguiendo esta serie de estudios y a todas aquellas personas que aún no conocen el poder del Evangelio y que todavía no han escuchado la verdad absoluta que se encuentra única y exclusivamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En la lección pasada estuvimos viendo una primera parte de un tema llamado el poder de la historia. Hemos estado hablando de la gran importancia que tienen las metanarrativas en las diversas culturas del mundo. Se trata de esas grandes historias que nos ayudan a responder las preguntas existenciales que todo ser humano tiene y que conforman las cosmovisiones o perspectivas de la vida que tienen las personas en su respectiva cultura, donde se han desarrollado y donde conviven. De manera que estas historias, ya tenemos varias sesiones hablando de este tema, son verdaderamente poderosas, muy poderosas, como lo hemos estado viendo. Allí estuvimos repasando en las clases pasadas y ampliando algunos conceptos, sobre todo en la clase pasada, de lo que es una cosmovisión y su importancia. Hablamos un buen rato sobre el hecho de que las cosmovisiones son las que configuran nuestras vidas y nuestras culturas. Algo fundamental que tiene que ver con la conformación de una cultura fue lo que se dijo en relación a las ideas. Y para eso se utilizó una frase de Charles Colson, quien comenta que lo que informa a la mente, lo que enciende la imaginación, lo que mueve el corazón y da forma a una cultura son las grandes ideas. Hablamos entonces de la importancia de las ideas, ya que las ideas tienen consecuencias, y consecuencias para el individuo, consecuencias para la familia, para la cultura y para la nación. Las ideas vienen del corazón de los seres humanos y ellas no son estáticas, sino que tienen la capacidad de extenderse de tres formas diferentes. Lo hacen de manera horizontal, lo hacen en el tiempo y lo hacen de forma vertical. Esa diseminación vertical es la que tiene que ver con la transformación cultural. Y aquí enfatizamos el hecho de que nuestro evangelio tiene el poder para penetrar y reformar la cultura y que de hecho es la meta final de la Gran Comisión. Quedamos aquí y dejamos en el aire la idea de que en un sentido general y amplio, la iglesia cristiana ha abandonado la cosmovisión bíblica. Es decir, que ha perdido la profundidad de la historia transformadora y las consecuencias de esto han influenciado trágicamente en lo que es nuestra comprensión de la iglesia, de lo que es la naturaleza de la iglesia y de lo que es la Gran Comisión. En la lección 14 vamos a estudiar, a desarrollar este importantísimo punto sobre el poder de la historia y que tiene que ver con la pérdida de la cosmovisión bíblica. ¿Qué es realmente lo que estamos haciendo como cuerpo de Cristo en el mundo en estos momentos? ¿Estamos siendo verdaderamente obedientes al llamado del Señor Jesucristo en su gran comisión? ¿Hemos sido completamente obedientes o más bien parcialmente obedientes como iglesia? Háganse estas preguntas, hermanos. Vamos a analizarlo. Aunque no se dirá todo, lo que se puede decir en esta sola sesión, de manera que queda entonces la invitación para todos ustedes para ver las demás sesiones que quedan por delante. Y de esta manera vamos a poder ver el cuadro completo. Quisiera dar una breve nota antes de comenzar con nuestro primer punto y que lo habíamos explicado en la lección anterior. Una de las razones de la existencia de la iglesia es para promover la cultura del reino de Dios, con sus tres elementos:
¿Cuáles son estos tres elementos? Son la verdad, son la justicia y la hermosura. La promoción de estas tres características es esencial para cumplir con la gran comisión. ¿Cómo es que vamos a ver a una nación transformada? ¿Cómo la vamos a ver? El hecho de que veamos a pecadores llegar a Cristo y que las iglesias locales crezcan es un inicio, sí, pero no es suficiente. Los creyentes no solo han de tener nuevos corazones, sino también mentes transformadas. Es decir, que tienen que nacer de nuevo en su forma de pensar. ¿Qué tanto de esta verdad realmente estamos viendo en nuestras iglesias locales? ¿Qué indicadores podríamos utilizar para afirmar esta transformación por medio de la renovación del entendimiento de la que habla Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2? Cuando las vidas de los pecadores están redimidas, cuando ya han llegado a Cristo, tienen que seguir con ese proceso de transformación. Y es una transformación integral, lo cual les permitirá comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y, como dice el texto, agradable y perfecta, de manera que puedan obedecer adecuadamente. Y al hacer esto, sus culturas reflejarán la nueva manera de pensar y de vivir. Cuando una cultura está siendo reformada por medio de una masa crítica de cristianos obedientes, es que se comenzarán a reconstruir las sociedades en las cuales nosotros estamos viviendo. Es esa clase de Dios al que servimos y adoramos, el que formará la cultura que construimos. Nuestro Dios entonces trae justicia, verdad y belleza. ¿Dónde y cuándo se pudo lograr esto en un buen nivel? Recordemos las naciones del norte de Europa, gracias a la influencia que tuvieron de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y nosotros ya habíamos hablado de esto antes. También podemos mencionar a las 13 colonias de Norteamérica en el siglo XVII, gracias a la migración puritana, y también lo que fue la Inglaterra del siglo XVIII, con el avivamiento wesleyano. Son ejemplos históricos que nosotros podemos tomar. Recordemos también los ejemplos de naciones a las cuales se llevó un evangelio centrado en la salvación del alma, pero sin transformación de la mente, y que trajo graves consecuencias a las diferentes sociedades. Vimos puntualmente el caso de Kenia, vimos el caso de Ruanda también, y citamos los casos de otras naciones africanas, así como también el caso de Latinoamérica. Allí hay algo que no funcionó bien con los misioneros. Comencemos entonces, dicho esto, con el primer punto de esta lección 14. Tenemos entonces aquí este primer punto que se titula La comisión cultural se cumple a través de la gran comisión. La comisión cultural se cumple a través de la gran comisión. Aquí tenemos dos puntos importantísimos y que todo verdadero creyente debe conocer y entender muy, pero muy bien. El mandato cultural de Génesis capítulo 1 y la gran comisión de Jesús. ¿Conocen verdaderamente cada uno de ustedes lo que significan ambos y cómo están relacionados? Es una pregunta muy importante, hermanos. Vamos a comenzar a hablar brevemente del mandato cultural. Dice el texto de Génesis 1, versículos 26 al 18. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre
a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, aquí está el mandato cultural, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Comenta Albert Walters que en el sexto día el proceso creador de Dios se completó con la creación del hombre. Y en el séptimo día Dios descansó de sus labores. No obstante, este no es el final del desarrollo de la creación. Aunque Dios se ha retirado de la hora de la creación, bueno, Él ha puesto una imagen de sí mismo sobre la tierra con el encargo de continuar. La tierra había estado completamente sin forma y vacía. Y luego, en el proceso de 6 días de desarrollo, Dios le había dado forma y la había llenado, pero no completamente. Ahora los seres humanos tienen que continuar el trabajo de desarrollo a través de 2 medios. Siendo fructíferos, tienen que llenar la tierra aún más. Y sujetándola, tienen que formarla aún más. La humanidad, como los representantes de Dios sobre la tierra, siguen adelante con el trabajo donde Dios lo dejó. Pero ahora esto va a ser un desarrollo humano de la tierra. La raza humana llenará la tierra con los de su propia clase y la acondicionará para los de su propia clase. Desde ahora en adelante, el desarrollo de la tierra creada será esencialmente social y cultural. En una palabra, la tarea por delante para los seres humanos es la civilización. Nosotros fuimos creados para ser entonces corregentes de la creación. Dios creó a la humanidad para que edificara culturas e importa enormemente qué clase de culturas son las que se van a levantar. Dios quiere una cultura que refleje nuestra adoración a Él. Dice Herman Bavinck, citado por Charles Colson, que la cultura, en el sentido más amplio, es el propósito por el cual Dios creó al hombre según su imagen, el cual no solo incluye las vocaciones más antiguas, como la caza, la pesca, la agricultura y crianza de ganado, sino también el intercambio, el comercio, el arte y la ciencia. El trabajo desde Génesis 1 hasta nuestros días para el ser humano es el de tomar lo que Dios ha creado y hacer algo con ello. Dios no quería que únicamente tomáramos frutos y comiéramos del jardín. Él quería que ensancháramos el jardín, que lo agrandáramos, que lo multiplicáramos, que creáramos huertos y viñedos, que creáramos música, baile, sinfonías, canciones, poemas, pinturas, escultura, arquitectura, sociedades organizadas, tecnología. Dios entonces bendijo al hombre cuando fue creado para que fuera su mayordomo sobre la creación. Y por eso es que el hombre es descubridor, inventor, explorador, constructor, soñador y creador. Cuando Dios concluyó su obra en la creación, Él terminó su parte y todo lo que hizo era perfecto. Ahora bien, lo que había hecho no estaba completo. Y no porque Él haya fallado. Precisamente Él nos creó como seres humanos para terminar su proyecto. Lo que nos tocaba a nosotros y nos sigue tocando es tomar lo que se nos había dado, lo que se nos había delegado y hacer algo con ello para hacerlo florecer, es decir, crear cultura. Dios lo que siempre ha querido, y es algo que sigue vigente hasta nuestros días, es que llenemos la tierra con el conocimiento de Dios. Esto es lo que se conoce como el mandato cultural, el cual consta de 2 partes.
Una es crecer y multiplicarse, lo cual no significa añadir bocas para ser alimentadas, sino multiplicar a los portadores de la imagen de Dios como co-creadores con Él. La segunda es tener dominio sobre la creación o ser mayordomos de la misma. Fíjense que hablamos mucho aquí de cultura en relación al propósito de Dios con los seres humanos. Alguno podría preguntar qué es lo que nosotros queremos decir con esta palabra, cultura. Darrell Miller comenta en uno de sus libros que la moderna asunción materialista interpreta a la cultura como la suma de formas de vida de un grupo étnico, pero esto contrasta con lo que realmente es la cultura. El teólogo Henry Van Til establece de una manera clara y concisa qué cultura es religión exteriorizada. Eso es lo que dice el teólogo Henry Van Til. Cultura es religión exteriorizada. Cultura está estrechamente relacionada con las palabras cultivar y culto. La raíz de estas tres palabras es la misma y significa cuidado, adoración, honra y veneración. En el fondo, una cultura es entonces la manifestación del culto de un pueblo o de su religión cívica. Es un reflejo del Dios que adora. De manera que el culto conduce a la cultura, lo cual a su vez determina la clase de sociedad y de nación que se pretende edificar. Si un pueblo adora a una deidad caprichosa, que puede ser sobornada, tal como ocurre con el animismo oriental, entonces se instaura una cultura de corrupción en la que el soborno pasa a formar parte de la vida común, lo cual se va a manifestar en las empresas, en la economía, en los gobiernos y sistemas judiciales, que finalmente llevará al empobrecimiento material y espiritual de las naciones. Podríamos decir que aquel antiguo mandato cultural dado por Dios a la primera pareja creada sigue vigente para la humanidad. Absolutamente sí. Y está estrechamente conectado con la gran comisión del Señor Jesucristo. Aunque la caída introdujo el pecado y la maldad en la historia humana, no borró el mandato cultural. Las generaciones que han habido desde Adán y Eva, ellos todavía siguen teniendo hijos, forman familias, se propagan por la tierra, cuidan animales, plantan sembrados, construyen ciudades y gobiernos, se dedican a la música y hacen obras de arte. Eso ha sido así a lo largo de la historia. El pecado entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, introduce un poder destructivo en el orden creado por Dios, pero cuidado aquí, no echa por tierra ese orden, el orden creado, mantiene su estructura. El Señor, a pesar de la caída, fue fiel con su creación, fue fiel con la humanidad y dio a la historia la oportunidad plena de desarrollarse, lo cual resultó en un fluir de la historia humana en el que la creación de Dios se podía desarrollar a pesar del pecado. Dios le concedió a los pueblos y a las naciones la libertad de vivir y actuar responsablemente para con la naturaleza, lo cual es una enseñanza bíblica que resalta enormemente la validez y la importancia de la cultura. El mandato cultural se mantiene vigente porque es una ordenanza creacional y sabemos que Dios es inmutable. Dios sabía muy bien que el hombre iba a caer. A él nada le ha tomado por sorpresa. Él ya tenía diseñado un plan de redención para recuperar el reino que se perdió en la caída. Y para eso Él está usando a los seres humanos. Y todo esto para su gloria. Lo cual quiere decir que todo lo que ha pasado era parte de su plan eterno. Dios no se equivoca. A Él nada lo toma ni lo ha tomado por sorpresa. La historia universal deja bien claro que el ser humano ha venido avanzando en todos los aspectos
gracias a ese poder inherente que tiene por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y nadie puede dudar, nadie puede negar esto. Todas las culturas más importantes que han habido han entendido que existe un orden universal y que es objetivo y que abarca tanto la naturaleza, es decir, todos los aspectos de la creación, y la naturaleza humana también, que forma parte de la creación. La bendición que se le dio al ser humano en el mandato cultural se repite nuevamente en Abraham, para que él a su vez pudiese redimir a muchas naciones. La bendición prosigue después en la gran comisión, donde Cristo bendijo a sus discípulos con vida eterna, la presencia del Espíritu Santo y con la libertad del temor de la muerte, para que todos nosotros pudiésemos instruir a las naciones. La visión del Señor Jesucristo no está solamente enfocada en personas individuales. El enfoque de Jesucristo, tenemos que quitarnos de la cabeza. El foco principal no es la salvación de almas y la edificación de la iglesia y la plantación de iglesias. Son las naciones. Él está pensando en las naciones enteras para que éstas sean discipuladas, para que cuando Él retorne, los reyes de las naciones lleven su gloria a la ciudad de Dios, como lo vamos a ver más adelante en un texto sumamente importante de Apocalipsis. Este mandato cultural es muy importante que lo veamos en su correcta relación a la Gran Comisión. Ambos son inseparables. Colson comenta muy acertadamente que esta declaración puede resultar, y de hecho resulta muy desagradable para muchos cristianos, es decir, hermanos en la fe, piadosos, buenos, conservadores, que a través de gran parte del siglo XX han rehuido a la idea de reformar a la cultura, pues asocian ese concepto al evangelio social liberal. Dicen, nosotros no tenemos nada que ver con los liberales, así que no nos hables de cultura, no nos hables de transformación cultural. Muchos fundamentalistas y evangélicos creen que la única tarea de la iglesia es salvar tantas almas como sea posible de un mundo que literalmente se está yendo al infierno, se va a destruir. Pero esta negación implícita de una visión cristiana del mundo no es bíblica. No es bíblica, y es la razón por la que nosotros como Iglesia de Jesucristo hemos perdido mucha influencia en el mundo. La salvación no consiste simplemente en libertad del pecado. La salvación también significa ser restaurado para realizar la tarea que se nos encomendó en el principio, la de crear la cultura del reino de Dios. La redención no es solamente para individuos, es para toda la creación. Cuando Dios nos convierte en nuevas criaturas, debemos ayudar a crear un mundo nuevo a nuestro alrededor. Sí que es posible renovar culturas, aún las más corruptas. Si hemos de restaurar a nuestro mundo, primero tenemos que desprendernos de esa cómoda idea de que el cristianismo es meramente una experiencia personal que solo se aplica a la vida privada de uno. Los seres humanos no son islas y cada decisión personal contribuye al clima moral y al clima cultural en que vivimos. Y es como una onda expansiva que cada vez llega más lejos en círculos que se hacen cada vez más amplios. Primero en nuestra vida personal y sigue la familia y después la sociedad. Las personas transformadas transforman culturas y a eso es llamado cada creyente, cada uno de nosotros, tal como lo deja claro la Escritura. Es decir, el creyente es un ser humano transformado. ¿Y a qué lo llama Jesucristo? A transformar culturas. La historia del cristianismo está llena de gloriosas demostraciones de la verdad y el poder del Evangelio.
A través de los siglos, cuando los cristianos vivieron su fe, al poner en obra tanto la comisión cultural o mandato cultural como la gran comisión del Señor Jesucristo, renovaron, restauraron y hasta en algunas oportunidades construyeron nuevas culturas. De manera literal, transformaron el mundo entero. No sé si se acuerdan, en la primera lección se trató este tema del mandato cultural y su relación con la Gran Comisión. Cuando digo la primera lección, cuando estaba el hermano Luis Sena, esa primera lección que se puede ver en este curso de formación de cosmovisión bíblica. Allí se formuló una interesante pregunta. ¿Fue el mandato cultural de Génesis 1:28 abrogado o eliminado después de la caída por el pecado, o se mantiene vigente aún sobre la humanidad caída? Y yo quisiera en esta oportunidad retomar un poco, pues, ¿no?, esas palabras que el hermano Luis Sena nos dio, su interesante respuesta a esta pregunta. Claramente han entendido, bíblicamente, se mantiene, pero aquí entra el rol que hablamos de los humanos redimidos. El pecado ha alterado esa realidad en los hombres caídos, pero cuando venimos a Cristo, nosotros no venimos a Cristo para esperar el cielo, sino para recuperar ese mandato. De ahí el gran vacío ministerial de la iglesia contemporánea, que se orienta a propósitos religiosos, no a propósitos culturales. Cuando el mandato para los seres humanos es cultural y el mandato para los humanos redimidos es cultural, no religioso. Entonces, no discipular para ministrar el reino de Dios en arte, ciencia, tecnología, entretenimiento, etcétera, es un fallo estratégico, teológico, de todos los sentidos. Es errar completamente en el propósito del pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos una nación de humanos llamados a cumplir el propósito de Dios para los humanos, que ciertamente está empañado por el pecado, pero la presencia del Espíritu Santo da cierto brillo, quita parte de ese óxido que ha dañado ese propósito original. Por lo tanto, como José dijo, el discipulado de las naciones es básicamente la recuperación del propósito del mandato cultural en el Edén. Ahora refinado por las enseñanzas del Nuevo Testamento, que concentran la totalidad de lo creado y de lo revelado en la persona de Jesucristo. Eso tiene una importancia grande, porque todo lo que el pueblo de Dios era y todos los letreros que apuntaban al futuro de la redención se concentran en la persona de Cristo. ¿Pero para qué? Para que a través de nuestras actividades culturales su señorío y su gloria se dejen ver. No a través de las palabras religiosas de los evangélicos. No. A través de los productos culturales de los miembros del pueblo de Dios. Entonces tenemos que el discipulado de las naciones es el relanzamiento en Cristo del mandato cultural de Génesis 1:28. Si entendemos eso, tenemos claridad de cómo se conecta esa trayectoria que Dios está trazando y que a la luz de Apocalipsis 21 sabemos dónde termina. Los productos culturales del mandato cultural y del discipulado de las naciones tendrán
su lugar en la nueva Jerusalén. No son desechos de la era venidera, son insumos para la era venidera. Como Darren Miller y otros lo dicen, los productos culturales de la historia humana adornarán las paredes y las calles de la ciudad celestial, transformados pero no destruidos. Todo lo que los humanos hemos producido que exalta la buena creación de Dios y la ha desarrollado, serán transformados y localizados en la Nueva Jerusalén. Entonces, todo el trabajo cultural, técnico, científico, artístico, desarrollado por los creyentes conscientemente para el honor y gloria de Dios, está encaminado a la continuidad de esta era a la era venidera, incluyendo mediante la gracia común los logros de los inconversos que produjeron exaltación del potencial de Dios en su creación. O sea que en la era venidera serán transformados no solamente las obras de los creyentes, sino también la de los inconversos que produjeron gloria a Dios y exaltación de su persona en su creación. Bueno, muy interesante la respuesta que nos da el hermano Luis. Recordemos que hay un aspecto progresivo en la historia que la misma Biblia deja bien claro cuando se nos enseña que la historia bíblica comienza con un huerto, el jardín o huerto del Edén, y termina con una ciudad, la Nueva Jerusalén. Además de esto, no olvidemos que una de las razones por las que la iglesia existe es para vivir no solo religiosamente, sino coram Deo, ante el rostro de Dios. En otras palabras, como la palabra se hizo carne en Jesucristo, así se debería encarnar en nuestras vidas, aunque sea de una manera pequeña e imperfecta. Obviamente, nosotros, cada uno de nosotros, deberíamos manifestar la naturaleza y el carácter de Dios en este mundo quebrantado. Y ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó con su vida y obra. Agregando un par de cosas más, podemos decir que el verdadero discipulado de las naciones solo se puede llevar a cabo cuando la iglesia penetra en las culturas caídas del mundo con estas características que tiene el reino de Dios, que son la verdad, la belleza y la bondad. Y esto es lo que está resumido en el Padre Nuestro, como venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando hablamos de esa penetración del Evangelio en nuestra cultura, en nuestra nación, lo que se quiere decir es que la cultura del reino debe penetrar en la cultura de la nación. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, los cristianos obedientes, diligentes, deben representar la verdad, la belleza y la bondad del reino de Dios en medio de nuestras desoladas naciones, donde quiera que tú te encuentres. Tienes que representar estas características del reino de Dios. La tarea del cristiano y del cristianismo en el día de hoy no es hacer a Cristo relevante, sino mostrar su relevancia en nuestra cultura y en nuestra vida. La iglesia debería estar comprometida con la sociedad y no tan centrada en sí misma. Varias cosas importantes que la Biblia nos dice a gritos y que no terminamos de entender es que Cristo es Rey del cielo y de la tierra, que la iglesia es la embajada de Cristo en la tierra, que tú y yo, mi querido hermanos, somos embajadores del Rey. Recordemos que el reino de Dios, así como pasa en cualquier nación, tiene una cultura, la cual está enraizada en el carácter mismo de Dios. Lo que la iglesia no ha terminado de entender es que ella está llamada a involucrarse en el proceso de extensión del reino y que involucra, lógicamente, la transformación cultural
y debe hacerlo, ¿lo va a lograr hacer de manera perfecta? Algunos hermanos piensan que sí. Nosotros no lo pensamos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia mientras Cristo venga? El trabajo que Cristo terminará de completar. Él va a completar la obra. Él va a perfeccionar todo. Pero nosotros ya vamos a ir trabajando en eso. Tenemos que ir adelantando la consumación del reino. Cuando hablamos entonces del mandato cultural de Dios, Génesis capítulo 1, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la salvación y de la gran comisión de Jesús, nos damos cuenta de lo importante que es para nosotros los cristianos el tema de la cultura. Y es aquí donde entra en juego el mandato cultural del Señor Jesucristo y que conocemos como la gran comisión. La iglesia no puede desembarazarse de las diferentes culturas que reinan en este mundo. No lo puede hacer. Y que son culturas que, si bien es cierto, sí son contrarias al reino de Dios, pero tú y yo no nos podemos desembarazar de eso. La cultura no es algo neutro. No nos olvidemos que existe una realidad objetiva y no lo contrario, como lo quieren imponer el pensamiento posmoderno. Todo es relativo. No. Existe una realidad objetiva. De manera que como cristianos nos toca evaluar. A ti y a mí nos toca evaluar las culturas del mundo. La cultura donde nos encontramos, donde Dios nos ha puesto para vivir, para servir. Si nos interesa la salud de las naciones, hemos de distinguir las cosas que conducen a la injusticia y las que engendran corrupción. Tenemos que identificarlas. Tenemos que leer periódicos, tenemos que ver noticias. Por más filtradas que estén las noticias en el día de hoy, nosotros nos tenemos que informar. Tenemos que ser proactivos, como detectives. Tenemos que examinar las cosas que hacen surgir la libertad, la compasión y el bienestar económico, en contraposición a las que engendran esclavitud, crueldad y pobreza. Esa es nuestra labor. Darrell Miller señala 3 ámbitos principales de la cultura, que son la cultura del reino, la cultura falsa y, en tercer lugar, la cultura natural. Y las 3 se hallan presentes en diversos grados en todas las naciones. Comencemos con la primera. La cultura del reino se edifica sobre la verdad de que Dios es el creador. Es un reflejo de la naturaleza y el carácter del Dios vivo. Florece cuando la gente consciente o inconscientemente obedece las leyes de Dios. Así como Dios es verdadero, justo y hermoso, lo son su creación y las leyes que gobiernan la creación. Esta trilogía constituyen los 3 rostros de la cultura y son los fundamentos de la cultura del reino y que conducen a la vida, conducen a la salud y al desarrollo. La cultura del reino se edifica sobre la realidad. Analicemos brevemente estos 3 aspectos de la cultura del reino de Dios, que son la verdad, la justicia y la belleza. En primer lugar, veamos la verdad. Esta refleja las leyes físicas y metafísicas de Dios. Dios mismo es verdad. Él es confiable y la verdad forma parte de la cultura del reino de Dios. Nosotros los creyentes debemos ser siempre la gente que habla la verdad frente a la mentira. Sé que esto no es nada fácil, pero ni tú ni yo hemos sido salvados por Cristo para estar cómodos. Cuidado con esto. Sino más bien para ser perturbadores. En el buen sentido de la palabra. Para estar a la ofensiva en contra de las mentiras paganas. Nosotros no estamos a la defensiva, es a la ofensiva. Nosotros tenemos que ir en contra de las mentiras y no nos podemos quedar siempre quietos diciendo, bueno, eso le toca a los políticos, eso le toca a la ONU, eso le toca a derechos humanos, etcétera, etcétera. Lamentablemente, la iglesia cristiana a nivel mundial ha absorbido mucho de la cultura que le rodea, la cultura prevaleciente, y que se caracteriza
Bueno, gran parte pues por la comodidad, la conveniencia. Conocemos muy poco en la iglesia moderna sobre la teología del sufrimiento. Nosotros nos hemos vuelto muy flojos, muy cómodos. Cuando declaramos la verdad frente a las mentiras, ¿ustedes qué creen que va a ser el efecto? Sufrimiento, persecuciones, despido del trabajo, enemistades, menosprecio, aislamiento. Eso es lo que va a pasar. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver la justicia, que es la ética bíblica o la bondad de Dios manifestada en el mundo y que refleja las leyes morales de Dios. Cuando Dios manifiesta su bondad en el mundo, la manifiesta como justicia. Y cuando nosotros traemos justicia a una situación en medio de la corrupción, la gente se va a enojar. Por supuesto que se va a enojar. Y la gente, ¿qué va a hacer? Bueno, va a dirigir su enojo hacia aquellos en que se hace esa justicia en medio de la corrupción. Ahora, en tercer lugar, tenemos la belleza. La hermosura refleja las leyes estéticas de Dios. Simplemente, ¿por qué? Bueno, porque Él es hermoso. Así como decimos que Dios es verdad, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es hermosura, Dios es hermoso, Dios es estético, Dios es estética, Dios es sabiduría. Tenemos que ser el tipo de personas que traen belleza a sus hogares, belleza a su mercado, en lo que es la vida pública también, en su trabajo, porque Dios es hermoso y Dios es perfecto. Queremos saber qué tan cerca se encuentra una cultura del mundo a la cultura del reino de Dios. Pues mira las canciones que se componen. Mira la gente cómo se viste, cómo se peina, cómo se arregla, cómo habla. El solo echar un vistazo a las nuevas modas en los jóvenes deja bien claro que eso de estética no tiene absolutamente nada. Nosotros vemos en este mundo secularizado una falta de belleza, una falta de belleza. No deja de ser cierto el hecho de que nosotros en la actualidad vivimos en una cultura que es muy utilitaria. Nos interesamos más que todo en la eficiencia y a menudo la belleza no es eficiente. Queremos construir edificios rápidamente y no nos importa cómo luzcan. Ocurre esto aún cuando se van a edificar los lugares de culto. Queremos que nuestros locales evangélicos sean funcionales, pero no hay sentido de la belleza porque los cristianos lo hemos perdido como parte de la cultura cristiana y esto no siempre fue así. Y lo podemos ver en la música del pasado, por ejemplo, y en aquellas catedrales, las cuales fueron construidas desde una cultura de la belleza. No debemos pensar en estos tres elementos como si estuvieran aislados. La cultura del reino es una cultura trinitaria, así como Dios lo es decir, tres personas en un solo Dios. Es una cultura manifestada como verdad, belleza y bondad. Dios es entonces verdad, bondad y belleza, los cuales son los elementos de su naturaleza y son la raíz de la cultura del reino. Nosotros como cristianos debemos entonces hablar la verdad frente a las mentiras y el poder. Debemos retar la maldad y la corrupción donde las encontramos, con la justicia y la bondad. Tenemos que crear hermosura en nuestras casas, en nuestras comunidades, en los centros de adoración y en nuestros trabajos. La promoción de estos tres elementos va a ser esencial para cumplir con la gran comisión. Ahora nos toca hablar un poco sobre la cultura falsa, la cual es la consecuencia de creer las mentiras de Satanás acerca de lo que es verdadero, justo y hermoso. Satanás miente a las personas y a las naciones. Él miente a las naciones en el plano de la cultura.
El profeta Isaías lo dejó muy claro en Isaías 5:20. Ahí leemos: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando las mentiras de Satanás son creídas, son, como dijimos en la lección 13, ideas que traen consecuencias, y en relación a las naciones se puede hablar entonces de consecuencias como la muerte, como la esclavitud, la pobreza, entre otras cosas, ¿no? Recordemos los ejemplos que hemos venido hablando, como el de, habíamos dicho, creo que fue en la primera lección que vimos, la lección 10, la inferioridad, acuérdense, la inferioridad de la mujer frente al hombre. Eso existe en algunas culturas, en algunas naciones. Lo que es también la poca importancia que algunas culturas le dan al mundo físico, al ámbito físico. Lo que hemos estado estudiando sobre lo que es la división, y lo vamos a seguir estudiando, es un tema muy importante, la división entre lo sagrado y lo secular. Y bueno, toda una lista más de mentiras paganas que alteran las culturas y dañan a las naciones. Si una nación quiere crecer saludablemente, debe reconocer todos los elementos destructivos basados en las mentiras de Satanás. Y entonces debe, una vez que identifique esas mentiras, esos elementos destructivos, debe desarraigarlos definitivamente, debe cortarlos de raíz y, de paso, eso no queda ahí. Hay que reemplazar eso, ese lugar que queda, ese espacio que queda, hay que reemplazarlo por los principios del reino. El tercer ámbito de la cultura es la cultura natural. Los elementos naturales de una cultura pertenecen al terreno de la neutralidad moral. Es decir, que no son ni buenos ni malos. Abarcan los colores, las texturas, los sonidos y los sabores singulares de un pueblo. Aunque son moralmente neutros, proporcionan sabor y vida a la gente y disfrute a los vecinos también de otras culturas. Estos elementos naturales deben ser celebrados y deben ser disfrutados. Resumiendo brevemente lo que acabamos de explicar, hemos dicho que hay tres ámbitos principales de la cultura, que son la cultura del reino, la cultura falsa y la cultura natural. Y que las tres se hallan presentes en diversos grados en todas las naciones. Nos interesa mucho conocer bien la cultura, cuyos fundamentos son la verdad, la justicia y la hermosura. Cuando digo que nos interesa mucho conocer bien la cultura, me refiero a la cultura del reino, que está basada en verdad, justicia y belleza o hermosura. ¿Y qué es esto? Bueno, es un reflejo de Dios, de su naturaleza y carácter. Y es algo que florece cuando la gente, consciente o inconscientemente, obedece las leyes de Dios, lo cual trae a las naciones vida, salud y desarrollo. Para terminar de completar la idea de este primer punto sobre el hecho de que la Gran Comisión o mandato cultural se cumple a través de la Gran Comisión, analicemos un poco este mandato del Señor Jesucristo a su iglesia. En el día de hoy, y a causa de la influencia gnóstica dentro del mundo cristiano, y yo sé que esto puede sonar muy ruidoso, y cuya influencia ha generado una espiritualidad pietista, hemos perdido el verdadero sentido y significado de lo que es la Gran Comisión. La gran mayoría ven a la Gran Comisión como algo meramente horizontal, es decir, que vayamos por el mundo para salvar almas para Cristo y plantar iglesias, básicamente eso. La Gran Comisión, como tal, abarca muchas cosas y no es solamente eso. Para poder entender bien la Gran Comisión es necesario analizar varios textos
y así poder entender sus diferentes proyecciones. En primer lugar, tenemos la comisión geográfica y que es la faceta horizontal. Podemos constatar esta idea en el texto de Hechos 1:8. Dice el texto: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Definitivamente, y como vimos en la parte de lo que es la difusión de las ideas, el Evangelio es geográfico. Él tiene que extenderse por toda la superficie del mundo. Este texto no solo apunta a la extensión geográfica, sino que también señala lo que se va a difundir geográficamente. Se trata de ser testigos, se trata de testificar, y obviamente no es solo recitar palabras como muchos piensan. Hablar del Evangelio es también dar a entender a la gente los valores del reino de Dios. Ay, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso se hace por medio de toda nuestra vida. Es decir, nuestras actitudes, manera de hablar, nuestro amor, paciencia y bondad. Somos testigos, hermanos. No solamente vamos por ahí a recitar palabras y a entregar tratados evangelísticos. No, somos testigos de una cosmovisión. Somos espejos de la gloria de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Con la vida misma. El Evangelio ejercido, llevado a la práctica. ¿Y cómo lo hace cada quien? El domingo en la iglesia. No, de lunes a lunes, cada uno en el medio donde Dios lo ha llamado. Por supuesto en la familia, en la comunidad, en el mercado, en el trabajo. Ser testigo tiene que ver más con el carácter, porque la palabra de Dios transforma el carácter de las personas y transforma su mente, sus palabras, sus afectos, su comportamiento, además de transformar todos los productos culturales de lo que esa persona realiza. En segundo lugar, está la comisión demográfica, que es la faceta vertical y que también tratamos en la lección pasada y que tiene que ver con la transformación cultural. Me acuerdo que hicimos mucho énfasis ahí. El texto base para esta idea es Mateo 28, sobre todo los versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el texto de la traducción Reina Valera del año 60. Sabemos que el texto, y ya lo dije, lo voy a volver a repetir hoy y lo voy a seguir repitiendo muchas veces más. Vamos a seguir trabajando mucho en este texto. Este texto tiene una traducción un poco ambigua. Cada uno de nosotros somos llamados a discipular a las naciones, a las etnias, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesucristo ha mandado. Esto es algo que de alguna manera se va logrando en la medida que vamos siendo testigos del reino de Dios en el mundo. El propósito de Dios es redimir a todas las tribus y naciones para sí mismo. Este proceso empieza, pero no termina con el evangelismo de los individuos. De allí, cada creyente debería tener la misma visión amplia. Una vez que llegamos a la salvación, nos toca tener la misma visión amplia, correcta, que tiene el Señor Jesucristo. Es decir, el mandato de discipular a las naciones. Este no es un asunto meramente espiritual o religioso. Cuidado con esto. No es solamente un asunto espiritual o religioso. Lo que verdaderamente significa es que cada uno de nosotros debe comprometerse en la misión de llevar las buenas nuevas del reino de Dios a cada sector de la sociedad. Fíjense cómo se amplía la visión con lo que estamos diciendo. El evangelio del reino tiene que penetrar en la cultura, no solamente dar la vuelta al mundo, debe penetrar a las sociedades.
La correcta visión del Señor Jesucristo, la correcta visión que está en las Escrituras, la correcta visión que tú y yo como creyentes debemos tener es la transformación cultural. Eso involucra, obviamente, salvación de almas. En tercer y último lugar, veremos otro aspecto de la Gran Comisión, y es la comisión tisográfica. La comisión tisográfica. El texto base se encuentra en Marcos 16, 15. Y voy a usar la nueva versión internacional. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. En este texto hay dos palabras griegas que merecen nuestra atención. La primera es cosmos, que se traduce también como cosmos, universo o tierra, y que es la misma palabra que se usa en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos. La segunda palabra es tisis, que se traduce como creación o criatura. Este aspecto de la comisión tiene su raíz en el mandato de la creación que se encuentra en Génesis 1, 26-28, texto que ya leímos. Cuando los seres humanos fueron colocados en la tierra para ser los reyes, los mayordomos de la creación. Es decir, en pocas palabras, que abarca todas las cosas. En Colosenses 1:20 aprendemos que Cristo murió en la cruz para reconciliar todas las cosas consigo mismo. Llamamos entonces a este aspecto de la Gran Comisión como la comisión tisográfica, porque las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios no son solamente para almas escogidas desde antes de la fundación del mundo, sino que también son para las naciones y para toda la creación. Pablo deja bien claro en Romanos 8 que toda la creación está esperando la redención, está esperando las buenas nuevas. En resumen, la Gran Comisión es mucho más amplia de lo que se nos ha enseñado. Esta abarca predicar y demostrar la verdad, la bondad y la belleza del reino de Dios alrededor del mundo, penetrando la cultura y siendo mayordomos de la creación. Cuando lo vemos así, de esa manera, entonces podemos decir con total seguridad, con total claridad, que estas sí que son buenas nuevas. Estas sí que son buenas noticias. Entonces, hay tres elementos principales en la Gran Comisión del Señor Jesucristo a su iglesia, y podríamos ilustrar esta Gran Comisión como si fuera un prisma de tres caras, y que cuando la luz alumbra sobre el prisma, se refracta de manera diferente en función de la cara que la está refractando. Lo que vemos en el gráfico es el mandato cultural, donde la cultura del reino de Dios está impactando en cada ámbito de la Gran Comisión. La cultura del reino es una manifestación del reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros? No, Él nos está ordenando a que seamos de influencia en el reino o los reinos terrenales con el reino de los cielos. Eso es. Recordemos cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar. Y en una de las peticiones se dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí Él reconoce la interacción entre los dos reinos. El reino de Dios es cualquier ámbito donde se cumple su voluntad y donde la gente obedece todo lo que Él ha mandado. Estas palabras no nos dejan ni estáticos ni indiferentes, más bien son nuestras órdenes de marcha. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver su reino, quiere ver la cultura de su reino viniendo a la tierra. De la misma manera, bueno, como está establecido en el cielo. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, reconocemos nuestra responsabilidad presente de ayudar a construir
su reino hoy. Cristo, inaugurando su ministerio terrenal, hace ya 2000 años, dijo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. De manera que el aspecto presente del reino sitúa la vida en un contexto más amplio. Es decir, Dios está edificando su reino hoy. Yo soy su colaborador y debo responder a su llamado. El progreso en el mundo material es posible, sí que es posible. Y yo he de vivir corandeo a medida que contribuyo a edificar el reino, a desplegar la historia de Dios. La buena noticia es que Dios, en Cristo, reconcilia el mundo consigo mismo. Todo lo demás que queda, mis hermanos, es anémico, suprime la verdad, distorsiona el evangelio, sofoca el reino, desconecta a la iglesia y engaña al mundo. Y esto último creo que debemos captarlo bien y fijarlo bien, lo que yo acabo de decir. Todo lo demás es anémico, suprime la verdad, distorsiona el evangelio, sofoca el reino, desconecta a la iglesia y engaña al mundo. La sustancia del reino es la misma en el presente y en el futuro, en la tierra y en el cielo. La diferencia no radica en la sustancia, sino en el grado de cumplimiento. La cultura del reino llama a cada pueblo y nación a elevarse y adentrarse más en el reino de Jesús. Requiere el desarrollo de la tierra, el cultivo del suelo y del alma, como un acto de adoración al Dios viviente. La iglesia, como acto de adoración, debe crear una cultura que manifieste la naturaleza y el carácter del Dios vivo, a un mundo que manifieste la naturaleza y el carácter del Dios vivo, a un mundo que observa. Esto significa que hemos de manifestar la verdad, es decir, la verdad metafísica, la metafísica bíblica, manifestar la justicia, que es la ética bíblica, y manifestar la belleza, que es la estética bíblica. Esas tres cosas, y hacerlo en todas las esferas de la vida. De manera entonces que no estamos hablando de la vida cristiana como algo aislado, que pertenece solamente a una esfera privada llamada espiritual. Se trata más bien de algo integral, hermanos, algo integral. Isaías lo deja claro en Isaías 9:7, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. En todas las naciones hay elementos de la cultura del reino y donde quiera que ésta se halle debe ser cultivada y estimulada. Recordemos que el trabajo de la iglesia tiene que ver con la extensión del reino hasta que Cristo regrese en gloria y termine el proceso de consumación. Nosotros, la iglesia, no vamos a traer el cielo a la tierra de manera completa y definitiva. Eso quiero que quede claro. La iglesia no puede hacer eso porque la Biblia no lo enseña. Es un trabajo que va a terminar de hacer el Señor Jesucristo, pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Sé que en esta lección hemos hablado mucho, hemos repetido muchísimo la palabra cultura y posiblemente a muchos buenos creyentes y piadosos les incomode esto. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados a poner a la cultura a un lado, como si fuera algo producto de la caída de la humanidad y que a la iglesia solamente le corresponde predicar el evangelio para salvar almas para Cristo y que éstas entren en un proceso de santificación. Insistimos tanto aquí con la cultura. ¿Por qué? ¿Porque acaso es una nueva doctrina? ¿Nos hemos desviado? No, mis hermanos. Es porque la Biblia lo hace. La Biblia sí le da importancia a la cultura. ¿Por qué? Porque eso es importante para el Señor. ¿Cuál es la finalidad de la cultura? ¿Cuál es el propósito de la cultura? ¿Con qué objeto trabajamos? Al final de las Escrituras, en el libro del Apocalipsis, encontramos una imagen que marca el final del mandato cultural dado en Génesis capítulo 1 y que responde a nuestras preguntas anteriores. Aunque sabemos que muchos de estos textos de este último libro de la Biblia, sí, ciertamente son algo complicados de entender,
A la luz de otros textos bíblicos y a la luz del contexto general de las Escrituras, sí se pueden entender mejor. Y yo quiero hacer un énfasis aquí, porque muchas veces hay hermanos también muy buenos y piadosos que nos piden textos bíblicos de prueba. Y muchas veces eso es un biblicismo fácil que no lleva a nada. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender los principios espirituales que se encuentran en las Escrituras y tenemos siempre que trabajar con un contexto general de las Escrituras e interpretar pasajes oscuros, difíciles, complejos, a la luz de pasajes, más claros, más sencillos. Así es como Dios, el Señor, pues nos ha dado muchas herramientas para nosotros conocer las grandes verdades que se encuentran ahí en las páginas de las Escrituras. Vamos a leer este texto de Apocalipsis, que está al final prácticamente en el penúltimo capítulo, Apocalipsis 21, versículos 23 al 26. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Este es sin lugar a dudas un pasaje maravilloso y con un buen respaldo en otros libros de las Escrituras. Sabemos por otros textos que cuando Cristo retorne al final de la historia, vendrá por su novia, la iglesia. Él regresará con la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Entonces los reyes de la tierra llevarán sus dones a la fiesta de bodas. Recordemos un poco Génesis 1, cuando Dios estaba creando todas las cosas. Vemos que antes de crear las lumbreras había luz, lo cual provenía de la gloria de Dios. Lo que vemos aquí al final de la Biblia es a la ciudad de Dios y dice que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Continúa diciendo que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. La ciudad de Dios desciende del cielo a la tierra y el Cordero de Dios se prepara para su banquete de bodas. La gloria de Dios alumbra la ciudad de Dios y las naciones son atraídas como las polillas son atraídas por una fuente de luz en la noche. En textos, y ahora voy a señalar otros textos en las Escrituras, tenemos Isaías 60 del 1 al 20. Yo no voy a leer estos textos, simplemente los digo para que ustedes puedan investigarlos. Isaías 60 del 1 al 20, Isaías 62, los primeros 3 versículos, Isaías 66 del 18 al 21, y pueden leer el Salmo 47, el Salmo 72 y el Salmo 117. Vemos anunciadas las mismas imágenes de Apocalipsis 21, donde al final del tiempo, al final de la historia, se producirán por lo menos 4 cosas. Las naciones se reunirán para adorar. Se acabará el sufrimiento, las puertas de la ciudad nunca se cerrarán y los dones de las naciones serán presentados. Tal como los magos de Oriente trajeron presentes de oro, incienso y mirra al niño Jesús, así los reyes de la tierra llevarán la gloria y el esplendor de las naciones a Cristo en el día de las nupcias. Este es sin lugar a dudas el final del mandato cultural de Génesis y de la gran comisión para discipular a las naciones. ¿Y por qué Dios ha establecido esta línea de acción? Simplemente para que la gloria de las naciones sea desarrollada. El mandato cultural de Génesis 1:28 está conectado con la gran comisión del Nuevo Testamento. Y luego
Lo que vemos en la última escena de la historia es a los reyes de la tierra trayendo la gloria y el esplendor de sus naciones a la ciudad de Dios. Serán los regalos de las naciones a Jesucristo y de seguro cada uno de nosotros podrá ver cosas aquel día que nos resultarán familiares, ¿verdad? En esa nueva tierra y cielo nuevo. Así que la Gran Comisión pasa a formar parte del avivamiento del mandato cultural. Se trata de tener hijos, se trata de construir familias piadosas, se trata de administrar la tierra, de crear música, de crear baile, arte en general. Se trata de sembrar viñedos, de producir vinos finos, de crear platos deliciosos, todo para que la gloria de las naciones sea ofrecida a Jesucristo en sus bodas. A medida que cada uno de nosotros use y cultive los talentos y habilidades que Dios nos ha dado y cumplamos con el propósito divino, estaremos tomando parte en el discipulado de las naciones y veremos el reino de Dios venir a la tierra tal como es en el cielo. Todo esto que hemos dicho hasta aquí, y considerando lo que nos toca hacer como verdaderos creyentes, a muchos buenos y piadosos hermanos les parece algo exagerado. Pero las Escrituras, leídas y entendidas en su amplio y correcto contexto, nos revelan otra cosa. No hay lugar a dudas, mis queridos hermanos, que a cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo y que estamos en un mundo caído, nos toca la responsabilidad de luchar contra el mal ético y contra el mal natural. Estamos librando una guerra para redimir a toda la creación de los efectos de la caída. Por otro lado, no deja de ser cierto que Dios sigue actuando en la creación, en su creación, impartiendo gracia común para sustentar su universo. Y el hombre colabora con él para hacer retroceder los efectos del mal natural, apoyado en la ciencia y en la tecnología y los límites de la pobreza, valiéndose de la empresa económica. A medida que el Evangelio avanza para transformar los corazones y las vidas de los hombres y conformarlos a la imagen de Cristo, que es la primera imagen del hombre, la dignidad del trabajo es afirmada y la tarea existencial humana establecida en conexión con el reino de Dios. Darren Miller nos habla de dos actitudes hacia el trabajo en el mundo caído: el realismo y el idealismo. El realismo nos recuerda las cosas tales como son. Es decir, ¿qué vemos? Bueno, estructuras económicas corruptas, seres humanos pecaminosos y el mal natural. No existe vida y empleo perfecto, eso lo sabemos. Hasta el regreso de Cristo correrá sudor en nuestras frentes. No hemos de ser utópicos románticos. Como a Francis Schaeffer le gustaba recalcar, si esperas perfección o nada, nunca obtendrás nada. Sin embargo, además de ser realistas, hemos de ser idealistas. ¿Y qué quiere decir esto? Cristo en la cruz ganó la batalla decisiva que marcó el punto de inflexión en la guerra cósmica en torno de la moral y el mal natural. Conocemos muy bien el final del conflicto. Cristo nos ha llamado a seguir su estandarte en medio de la batalla. Dios está actuando en el mundo, redimiendo su creación, edificando su reino. Hemos de tener parte, tú y yo, mi hermano, en ese empeño. La agenda de Cristo es la nuestra. El idealismo nos invita a ver las cosas como deberían ser, reflejadas en la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hemos sido llamados a participar en la guerra para asegurar el avance del reino, no para sentarnos pasivamente en el banquillo. Como siervos del Rey hacemos esto de maneras muy tangibles aquí en la tierra, empleando todos los dones naturales y espirituales que se nos han concedido para luchar contra el hambre, contra la pobreza, la ignorancia y defender la verdad, la vida y la justicia.
En medio de la desolación, el hombre redimido ha de trabajar para redimir la cultura y transformar naciones. Hasta aquí el primer punto de nuestra lección 14. Estamos desarrollando la segunda parte del poder de la historia y que apunta a la pérdida de la cosmovisión bíblica. Pero antes de entrar de lleno en este tema, ha sido necesario desarrollar un poco la enseñanza bíblica sobre el mandato cultural de Génesis 1:28 y lo que es la comisión cultural de Jesús o la gran comisión. En el siguiente video entonces vamos a terminar la lección 14 y ahí sí nos vamos a enfocar en el tema de la pérdida de la cosmovisión bíblica. Hasta la próxima.